Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda sesión del curso sobre el Código Procesal Penal. Saludamos en la mesa principal al doctor Alcides Mario Chinchay Castillo, actualmente fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal. El doctor Chinchay Castillo es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, ha realizado estudios de maestría en Ciencias Penales y el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio de Justicia. Es ex integrante de la Comisión de Extradiciones Activas, también por el mismo ministerio. Ha sido representante del Poder Ejecutivo en la Comisión Revisora del Código Penal. Ha laborado en el Distrito Judicial de Huaura en la implementación del nuevo Código Procesal Penal y ha realizado diversas publicaciones de artículos sobre derecho en revistas como Actualidad Jurídica, Diálogo con la Jurisprudencia, Gaceta Penal, entre otras. Recibimos al doctor Chinchay Castillo con fuertes palmas, por favor. Uno, dos. Gracias. Ya, este sí. Muy bien. Como verán, el material subversivo es un tanto frondoso, así que no espero en el corto tiempo que tenemos agotarlo todo, pero sí quisiera revisar con ustedes los puntos más bonitos. Y justo en esa línea, el cuadro con el que empieza el material nos da un poco el marco temporal, ¿no? O sea, cuánto deben durar las dos subetapas de la investigación preparatoria, ¿no? Tanto las diligencias preliminares, que curiosamente una casación, la 133-2012 ANCASH, llama investigación preliminar. Es una denominación un tanto extraña porque no está en el código. Debe ser inspiración poética de los señores jueces supremos, como la etapa de la investigación preparatoria propiamente dicha, ¿no? Entonces, en ese sentido, las 2D y las 2P que están en la primera tabla, lo que nos hablan es de diligencias preliminares, ¿no? Entonces, tenemos tres rubros, como podrán ustedes ver. Tenemos los casos simples, tenemos los casos complejos y desde la ley 30.077 tenemos las investigaciones de crimen organizado. El código nació con una distribución bipartita, ¿no? Dos clases de investigación, unas eran los casos simples y otros eran los casos complejos, pero verán ustedes que la ley 30.077 ha añadido una tercera categoría, que es crimen organizado. Muy bien, entonces, ¿cuánto deben durar esta primera subetapa según los rubros? La ley establece el tope mínimo, 60 días. Es una modificación hecha por la ley 30.076, ¿qué tal? Y el tope máximo, 120, es una creación jurisprudencial. Esta fue dada por la casación 318-2011 Lima, que se dijo que lo máximo que podían durar las diligencias preliminares era 120 días. Vamos a ver más adelante que eso ha sido una decisión no muy feliz, y voy a explicar por qué. Luego, en los casos complejos, también el plazo base es 60 días y el plazo máximo que podrían dar las diligencias preliminares sería 8 meses. Estos 8 meses fueron establecidos por la casación 144-2012 ANCASH, ¿no? Es una creación jurisprudencial. Y lo que falta, y por eso lo pongo entre signos de interrogación, es que nuestra amada Corte Suprema, que como todos sabemos nunca se equivoca, nos diga cuál sería el plazo máximo de diligencias preliminares en el caso de crimen organizado. ¿Por qué?
Porque ha habido una confusión temporal, ha habido el concurso de dos propuestas legislativas y, buenas tardes, y nuestros padres de la patria, cuando no, ellos siempre tan lindos, no se han percatado que había estos dos proyectos en paralelo y por lo tanto han salido pues una norma reiterativa. ¿En qué sentido? La ley 30.076 subió el plazo de las diligencias preliminares de 20 a 60 días. Paralelamente, los creadores de la 30.077 también estaban trabajando un proyecto en el cual, del crimen organizado, en el cual se quería subir solo para crimen organizado las diligencias preliminares a 60 días. Entonces sale la 30.076 y dice que para todos los casos, las diligencias preliminares, su plazo mínimo, su plazo base, es 60 días. Y pocos días después sale la 30.077 que dice exactamente lo mismo, ¿no? Entonces ha habido en ese sentido una modificación inútil de parte de la 30.077. Modificó lo que ya estaba modificado, ¿no? O sea que las diligencias preliminares iban a durar 60 días, ya estaba para todos los casos establecido en la 30.076. Y con lo cual se perdió el sentido que se le quería dar en la 30.077, es decir, que las diligencias preliminares tuvieran un plazo base mayor al plazo base de una investigación común. Ya no es pues un plazo mayor, es exactamente el mismo, 60 días, ¿no? Entonces, lo que hubiera sido más inteligente, un poco difícil de pedirlo a nuestro Parlamento, es que pusiera un plazo mayor a 60 días, dado que el plazo base nuevo ahora es 60 días. Muy bien, pero a la luz de la casación 144-2012 ANCASH, que dijo que en casos complejos las diligencias preliminares pueden durar hasta 8 meses, aplicando la misma lógica, podríamos decir, bueno, en un caso de crimen organizado deberían durar, pregunto, 36 meses, ¿no es cierto? Dado que hay ese paralelo, ¿no? O sea, si la investigación preparatoria simple puede durar hasta 120 días, entonces las diligencias preliminares pueden durar hasta 120 días. En los casos complejos, la investigación preparatoria puede durar hasta 8 meses, por lo tanto, sus diligencias preliminares también deben durar 8 meses. Con la misma lógica, ¿no? A la misma razón, al mismo derecho, si la investigación preparatoria de crimen organizado debe durar 36 meses, entonces se supone que las diligencias preliminares también deberían durar hasta un máximo de 36 meses. En la investigación preparatoria propiamente dicha, ya tienen ustedes ahí los plazos de ley, ¿no? 120 días para el caso simple, 8 meses para los casos complejos y 36 meses para crimen organizado. Se puede prorrogar ese plazo, y ese plazo se puede prorrogar 2 meses más, como verán en los casos simples. Y fíjense, ¿quién toma la decisión de que se amplíe? La toma un fiscal, ¿no? El fiscal no tiene que pedirle permiso a nadie, no tiene que consultar con nadie. Él decide por sí y ante sí que los 120 días se amplíen 60 días más. O sea, en total, medio año, ¿no? 6 mesecitos. A diferencia de la investigación preparatoria compleja, ahí el fiscal tiene por ley 8 meses. Si quiere más plazo de esos 8 meses, lo que tiene que es pedirle al juez, que el juez autorice que se haga esa ampliación. Nuestros amados jueces están tomando una costumbre bien interesante, no está en el código, eso es creación jurisprudencial. Jurisprudencial en sentido lato, ¿no? O sea, ¿por qué digo en sentido lato? Porque no hay pues una casación, ¿no es cierto?, que haya declarado como doctrina vinculante ese tema, ¿no? Quiero decir jurisprudencia en el sentido de práctica habitual de nuestro Poder Judicial, en ese sentido, es hacer prórrogas tipo sastre. ¿A qué me refiero eso de tipo sastre? No necesariamente dar 8 meses. El señor juez le pide al fiscal, ¿cuánto necesitas? Entonces, muchos fiscales, cuando no los fiscales son, bajo el principio jurídico de que el que pide al cielo y pide poco está loco, ¿no? Se van de frente 8 meses más, ¿no es cierto? Y muchos de nuestros jueces dicen, no, onte todo. Quiero ver tu lista de diligencias pendientes. ¿Qué diligencias te faltan hacer? Y de acuerdo con las diligencias que te falten hacer, yo veré si necesitas 8 meses, de repente necesitas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¿no es cierto? No necesariamente tienen que ser 8 meses, ¿no? Entonces dan una ampliación a la medida, ¿no? A lo que creen que para el caso concreto es necesario. Todavía no hay, pronto habrá, por un célebre caso cuya extradición, su audiencia de extradición fue esta mañana,
probablemente la necesidad de hacer lo propio en crimen organizado, ¿no es cierto? En crimen organizado se pueden ampliar hasta 36 meses más, o sea, la investigación puede durar 72 meses. Pero también, dice la ley 30.077, esto es por decisión judicial, ¿no? Eso no lo puede decidir el propio fiscal, sino que tiene que ir al juez. Y suponemos que nuestros jueces harán eso, lo mismo, ¿no? El sastre. Es decir, no van a dar necesariamente 36 meses, sino que verán caso por caso, de acuerdo con la lista de diligencias que le falten al fiscal, si él necesita 36 o menos meses, ¿no? Esa es una práctica, digamos, habitual que está sucediendo en los distritos donde se está aplicando de manera plena el Código Procesal Penal. ¿Hay alguien aquí de la Sala Penal Nacional? ¿Sí? ¿Usted? ¿No? Ah. Pamelita, ¿eres de la Sala Penal Nacional? Mira, pues, ¿cómo has crecido? Ya, en la Sala Penal Nacional sí hacen el sastre, ¿no? ¿O siempre ponen 8 meses así de cajón? Sastre, ¿no? Claro, sí, es una práctica. Bueno, en la medida en que la Sala Penal Nacional, como ustedes saben, convoca a los mejores jueces del Perú, ¿no es cierto?, que van viniendo de manera rotativa. Entonces, claro, se explica, ellos traen de Trujillo, de Arequipa, etcétera, esa costumbre, la costumbre del sastre. Bueno, entonces, este es un poco nuestro marco temporal. Este marco, sin duda alguna, nos genera varios problemas, ¿no? Que evidencian el viejo y conocido proverbio jurídico que dicen que para legislar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Quienes han ampliado, modificado estos plazos, parece que no han reparado, por ejemplo, que la prisión preventiva tiene un límite temporal, y ese límite temporal no es exactamente igual a este, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo tengo 72 meses para investigar un caso de crimen, pero no tengo 72 meses de prisión preventiva, ¿no? Entonces, ¿cómo se supone que voy a trabajar con mis procesados que estaban detenidos? ¿No? Parece ser que los fiscales, pobrecitos los fiscales, van a tener, una vez que se venza el plazo máximo de detención, pero yo todavía tengo, ¿no es cierto?, la investigación preparatoria en giro, yo tendría como fiscal que jugar con mis procesados el viejo juego infantil, ¿no? Tendría que ser inmóvil, ¿no es cierto?, hasta que acaben mis 72 meses, ¿no? Porque ya en prisión no lo puedo tener, ¿no es cierto?, porque ya se venció el plazo máximo de prisión preventiva, ¿no? Entonces vamos a tener que jugar al inmóvil con nuestros procesados una vez que se venza el plazo máximo de detención, pero que yo todavía tenga abierta la duración de la investigación preparatoria. Bueno, vayamos a la página 2. Ha habido de parte de la persona encargada de imprimir, parece una pequeña exageración procesal. Lo que yo he solicitado es que se impriman 2 caras por página, 4 por hoja, pero se han impreso 4 por cara, ¿no es cierto? Entonces, con lo cual es un poco más difícil leer el material subversivo. Como ustedes verán, acá yo lo tengo a 2 por cara y se ve bien bonito. Pero bueno, hagamos un esfuerzo con lupa para desarrollar nuestro curso. Quisiera irme a la página 2. No sé si ven por ahí el número 2, debajo de una página que dice 2. Y allí quisiera centrarme en el número 2, que está más o menos a un tercio de haber comenzado esta página 2. El proceso se centra en, ¿no? Entonces, ahí tenemos las dos finalidades principales de una investigación. En primer lugar, tenemos una dimensión de eficiencia, y en segundo lugar, en la letra B, tenemos una dimensión garantista, ¿no? Entonces se supone, ya por ejemplo, el señor juez supremo, que hoy está de cumpleaños, Pepito Neira, siempre insiste en que el proceso es un combo mix, un balance entre eficiencia y garantía, ¿no? La eficiencia está en la letra A, una actividad que tiene a sustentar la responsabilidad del imputado, y la garantía está en la letra B, ¿no? Una serie de garantías que se le otorgan al imputado para que la producción de la verdad, y ahí están los 2 fines garantistas. En primer lugar, hay que ser una tarea objetiva, es decir, que los resultados de la investigación no estén llevadas por conjeturas, por caprichos, ¿no?, sino que evidencie un resultado objetivo, ¿no?, objetivamente sustentable. Entonces, cuando se tenga que hacer ya la acusación, que la acusación tenga eso, bases objetivas y no meras conjeturas.
y que esa producción de la verdad no lesione los derechos del imputado, ¿no? Una vieja sentencia del Tribunal Constitucional alemán había señalado que en 1964, ya van a ser casi 51 años, que no es parte del sistema, decía el Tribunal Constitucional alemán, que la verdad deba ser conseguida a cualquier precio, ¿no? Entonces, no nos interesa simplemente que se sustente la eventual responsabilidad del procesado, sino que ésta se haga respetando sus derechos. Un Estado social y constitucional de derecho prefiere no saber la verdad a saberla a través de la violación de derechos. Salud por eso. Yo lamento un poco, la verdad, ¿para qué les digo que no? Sí, que la casación 138-2011 Lima, sobre los fines de las diligencias preliminares, solo haya visto el punto de vista jurídico, que como ustedes ven está a la mitad de la página 2, ¿no? Dice perspectivas desde el punto de vista jurídico, pero nuestra casación 318-2011 Lima, que se ha quedado un poco en el océano del olvido a raíz de la casación 144-2012 Ancash, se ha olvidado de la otra perspectiva. La perspectiva es la perspectiva estratégica, que empieza en la página 4 de nuestro material subversivo, ¿no? Que justo tiene un número 2 que dice desde el punto de vista estratégico. Entonces, la doctrina de nuestra amada Corte Suprema incide en lo que está en la página 3, ¿no es cierto?, que los fines de las diligencias preliminares son realizar los actos urgentes e inaplazables, y la verdad hay una suerte de fijación que tiene la casación 318-2011 Lima sobre eso, ¿no?, de que los actos son urgentes e inaplazables y que no debe salirse de ese supuesto. Entonces, desde esa perspectiva, dice la página 3, letra C, una vez que el fiscal ya tenga los 4 elementos que vienen después de C, ¿no es cierto?, indicios reveladores de la existencia de un delito, certeza de que la acción penal no ha prescrito, indivisibilización del imputado, y si fuera el caso que sean satisfechos los requisitos de procedibilidad, según la perspectiva jurídica, debería ya formalizarse la investigación preparatoria. Y de hecho eso es lo que dice la casación 318-2011 Lima, ¿no? O sea, una vez que el fiscal tenga todo ese conjunto de conocimientos que están en 1, 2, 3, 4, ahí tiene que formalizar la investigación preparatoria. Y en ese sentido, la 318-2011 Lima le lanza un jalón de orejas a los fiscales, cuando no los fiscales, que a pesar de que ya tienen los elementos, ¿no?, que están en la página 3, 1, 2, 3, 4, ¿no?, esos elementos numerados con 1, 2, 3, 4, los fiscales, cuando no los fiscales, siguen en etapa de diligencias preliminares. Entonces, ahí hay una autorización para que los abogados de la defensa, ¿no es cierto?, hagan los mecanismos de defensa correspondientes para exigir que el fiscal formalice la investigación preparatoria. No obstante lo cual, la casación 318-2011 Lima no ha visto el problema estratégico que en algunos casos hace relevante que se mantenga el caso en diligencias preliminares. La principal razón estratégica, sin duda alguna, está en la página 5, la letra B. Hay que evitar la formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué hay que evitar la formalización de la investigación preparatoria? Creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. El año pasado hubo un largo periodo de no solamente huelga, sino también de salas plenas y permanentes de varios órganos jurisdiccionales, de varias salas, de varias cortes, que a través de esta sala permanente lo que querían era una suerte de huelga sin huelga, ¿no? Dado que el magistrado no puede hacer huelga de acuerdo con la Constitución, una manera de hacer huelga sin hacer huelga es hacer estas salas permanentes. Entonces, América Televisión transmitió en su noticiero el inicio de una sala permanente en Arequipa. Y eso se transmitió más o menos en octubre del año 13, ¿no?, que los jueces iban a tomar esa medida
de presión, ¿no? Ya un poquito más faltaba que se encadenaran en la puerta de su Palacio de Justicia, ¿no es cierto?, que se pusieran una inyectable en las venas, etcétera, etcétera, etcétera. O salir crucificados en una marcha, en fin. Y recuerdo una declaración de un juez. Esta declaración de un juez decía: el Código Procesal Penal, caput, está en avanzado estado de descomposición. Y le decía a la periodista: ¿sabe para cuándo tengo yo audiencias? Para mayo del año 14. Entonces estábamos en octubre del año 13 y la agenda de este juez iba hasta mayo del año 14. Cuando yo me retiré de el Guaura, acá Marcelito, cuando yo me retiré de Guaura en agosto del año 7, el promedio nacional para el momento en que el fiscal finalizaba la investigación preparatoria, según el 343, inciso 1, y el inicio, la realización de las diligencias, de la audiencia de etapa intermedia, el promedio en aquel entonces era 4 meses. 4 meses. Actualmente el promedio nacional está llegando a 13 meses. Y en realidad es una mejoría. Hace aproximadamente 2 años el promedio era 15 meses. ¿Ya? O sea, en el momento en que el fiscal decía game over, así como los videojuegos, ¿no? Se acabó, ¿no? C'est tout, c'est fini, that's all, se acabó, ¿no es cierto? Y el momento en que se hacía la diligencia de etapa intermedia, ¿no es cierto?, actualmente está pasando en promedio 13 meses. 13 meses de absolutamente nada, ¿cierto?, donde no hay una mísera diligencia, donde simplemente el señor, si es que está preso, piña, pues está preso esperando que el señor juez tenga un huequito en su agenda donde pueda haber su etapa intermedia. Y en algunos casos se ha llegado a situaciones de 2 años entre el momento en que el fiscal finalizaba su investigación preparatoria y el momento del inicio del juicio oral, ¿no? Se ha llegado hasta 2 años de vacío entre una cosa y otra. Entonces, el tema es que es más conveniente que las cosas se puedan mantener en diligencias preliminares, porque de esa manera, incluso al propio investigado le conviene que si el fiscal logra tener la convicción de que no hay materia para acusarlo, el fiscal pueda tomar esa decisión vía una disposición de archivo. En cambio, el problema del 339, inciso 2 del Código Procesal Penal, que dice que una vez que el señor fiscal ha iniciado la investigación preparatoria, ¿no es cierto?, tiene que recurrir al juez para cerrarla, nos crea pues el síndrome de Harry Potter. El síndrome de Harry Potter, como todos sabemos, Harry Potter era un aprendiz de brujo, ¿no? Y el síndrome del aprendiz de brujo es que el aprendiz de brujo sabe cómo comienza el hechizo, pero una vez que lo comenzó ya no sabe cómo detenerlo, ¿no? Ese es el caso de formalizar la investigación preparatoria. Quien abre la investigación preparatoria es el fiscal, pero él no la puede cerrar. Tiene que recurrir al juez para que el juez sea el que la cierre. Un querido amigo juez, que era juez de la investigación preparatoria en Huaral, cuando yo empecé a implementar el código, ahora ya ascendió a juez superior y estuvo hace algunos años por aquí en OCMA, haciendo de malo de la película. Él me contaba con mucha desolación que él se sentía usado con los archivos de investigación vía sobreseimiento. Entonces él me decía: oye, Alcides, yo no entiendo para qué recurren a nosotros, porque al final la decisión la toman ustedes, ¿no? O sea, si el fiscal provincial quiere archivar esta investigación, me dirige a mí una solicitud de sobreseimiento. Si yo estoy en desacuerdo con ese pedido de sobreseimiento, yo tampoco puedo decir nada. Lo máximo que puedo hacer es recurrir al fiscal superior. Y al final el que decide finalmente es el fiscal superior. Entonces, si entre fiscales son los que van a tomar la decisión, ¿para qué cuernos me consultan? O sea, me hacen perder mi tiempo, ¿no es cierto? ¿No? Vayan ustedes mismos decidan, pues. Bueno, lo que pasa es que Carlitos no recordaba que hay una razón
una razón un poquito desfasada. Esa razón podría haber sido válida hace 50 años, ¿no? Pero ya a estas alturas del siglo XXI esa razón no se sostiene. La razón es que, de acuerdo con el 139 de la Constitución, el auto de sobreseimiento tiene valor de cosa juzgada. Entonces, el razonamiento que tuvo el codificador era que si el fiscal, con una disposición suya, cierra la investigación preparatoria, nada impediría que posteriormente se vuelva a reabrir esa investigación preparatoria. En cambio, se razonó, si eso queda sellado con un auto judicial de sobreseimiento, entonces ni Jesucristo resucitado puede volver a abrir el caso. ¿Por qué? Porque ese auto de sobreseimiento ya queda bendecido con la cosa juzgada. Salud por eso. Este razonamiento olvida que entre hace medio siglo y el momento en que se redactó el código hace 10 años, ya había nacido una cosa bien bonita, que se llama ne bis in idem. Entonces, habiendo ya nacido una cosa llamada ne bis in idem, resulta que ya no es necesario que la clausura de la investigación preparatoria la haga un juez, ¿no es cierto? Así lo haga una disposición fiscal. Esa disposición fiscal sería terminante para el proceso y no se podría reabrir el proceso por la aplicación del ne bis in idem. Entonces no era necesario. Entonces se ha creado una cola absolutamente absurda, porque como verán, y como me dijo Carlitos, los señores jueces no deciden nada ahí. O sea, si el fiscal quiere archivar, repito, así el juez no esté de acuerdo, él no puede torcer, no puede cambiar, no puede variar, ¿no es cierto?, la decisión del fiscal. Lo único que puede hacer es elevar los autos al fiscal superior y lo que diga el fiscal superior es lo que finalmente se va a aplicar. Entonces, si todo lo va a decir los fiscales, no tiene mucho sentido hacer este trastoque. Un segundo problema. Adelante, Luchito. Acá que siento. Va en el pequeño Luchito, el trabajador más chato de acá de Palacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, hay un problema que no debería suceder, pero sucede. Esto, repito, que estoy diciendo es exclusivamente estratégico, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo jurídico, esto es un tema estratégico, y lo he dicho desde el comienzo, ¿no? Jurídicamente, lo que ha dicho la Casación 318-2011 Lima es inobjetable. Jurídicamente no hay nada que decir. Jurídicamente está en toda la corrección la 318-2011 Lima. Pero claro, es correcto porque un juez lo que debe hacer es eso, decidir conforme a derecho. En cambio, los que somos partes procesales no solamente tomamos como fuente el derecho, también tomamos otra fuente, es nuestra conveniencia, ¿no es cierto? Nos conviene que sea así, ¿no es cierto? Por ejemplo, las partes procesales sí usamos algo que el juez obviamente no puede usar, ¿no es cierto? Si tu enemigo está metiendo la pata, no lo interrumpas, ¿no es cierto? Si tu enemigo está metiendo la pata, no lo interrumpas, o sea, que siga desbarrando, ¿no es cierto? Me conviene, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque me conviene, ¿no es cierto? En cambio, un juez obviamente no controla las cosas de esa manera, porque el juez hace un control de legalidad, su perspectiva es diferente, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un principio que está al final de la página 5 y que continúa obviamente en el resto de la página 6. Y es el famoso principio jurídico, conozca a su juez. Conozca a su juez. O sea, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo pedir? ¿Qué puedo evitar? Bueno, depende de ante qué juez esté, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo con ello, yo veré si puedo o no puedo solicitar, si puedo o no puedo pedir determinadas cosas. Bien, entonces, un ejemplo del principio jurídico, conozca a su juez. Jesucristo resucitado. ¿Qué cosa se puede objetar?
¿Qué cosas se puede objetar? O sea, ¿a qué cosas yo, como parte procesal, puedo decir, objeción, señor juez? Entonces, Jesucristo depende de ante qué juez esté. Resulta que hay algunos jueces que tienen el criterio de que yo lo único que puedo objetar son preguntas. Preguntas, nada más que preguntas. Si yo escucho que mi otra parte está haciendo una pregunta indebida, una pregunta sugestiva, una pregunta repetitiva, qué sé yo, objeción, señor juez. Pero resulta que hay otros jueces, más pro-norteamericanos, que consideran que toda intervención oral es objetable. Entonces, yo puedo objetar no solo una pregunta, puedo objetar una respuesta, puedo objetar un alegato. ¿No es cierto? Objeción, señor juez. Entonces, si yo no conozco a mi juez, yo escucho que mi contraparte está alegando alguna falsedad, por ejemplo. Y yo, que tengo la escuela restringida, me callo la boca, porque yo creo que cuando a mí me toque hablar, yo voy a decir, bueno, señor, ante todo, lo que dijo el señor abogado en tal parte es falso, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, si resulta que mi juez tiene otro criterio, me hace la trampa el offside. Sorry, too late. Eso debiste decirlo cuando tu abogado o el abogado de la otra parte estaba hablando. Como no dijiste nada, ya pues, aceptaste. Y me quedo con los crepos hechos. ¿No es cierto? Por el contrario, me puede pasar el error exactamente contrario. ¿No es cierto? O sea, yo escucho que mi contraparte está diciendo alguna mentira, alguna inexactitud en su alegato, y yo, ¿no es cierto?, creyendo que estoy en Massachusetts o en Manhattan, digo, ¡objeción, señor juez! ¿No es cierto? Y el juez se me queda mirando arriba abajo diciendo, ¿en qué tómbola te has sacado el título? Oye, pedazo de asno. ¿No sabes que solo se pueden objetar preguntas? Ya, entonces, esa diferencia que en Gringolandia yo ya la tengo bien clara, o sea, en mi formación de abogado yo ya sé qué cosa puedo objetar y qué no, aquí en Perú depende de ante qué juez esté. ¿No es cierto? Porque un juez tiene un criterio, otro juez tiene otro criterio. Entonces no hay una uniformidad sobre esa materia. Bueno, a eso se refiere lo que está al final de la página 5 y que se desarrolla en casi toda la página 6. Conozca a su juez. Una estadística hecha hace casi 20 años en España reveló una cosa muy curiosa. Cosa muy curiosa que dicen algunos entendidos, también se da acá en el Perú. Debe ser cierto, yo no he hecho la prueba. Bueno, casi no he hecho la prueba. Resulta que procesos de violación sexual, hay mucha mayor cantidad de absueltos en casos de violación sexual cuando el juez es varón que cuando el juez es mujer. E inclusive, en esa minoría de casos en que hay condena por parte de un juez varón, la condena es siempre por una pena menor a la que impone una sentencia condenatoria de una juez mujer. Muy bien, entonces si yo como abogado de la defensa sé eso y sé que a mi patrocinado lo están investigando por violación y resulta que la jueza de la investigación preparatoria, que es la que va a aprobar o desaprobar la acusación, o la que va a aprobar o va a desaprobar el pedido fiscal de sobreseimiento, es una jueza mujer, bueno, yo abogado defensor tendría que ser bastante idiota para presionar al fiscal para que el fiscal formalice. ¿No es cierto? Si yo lo presiono para que formalice la investigación preparatoria, estoy poniendo en cancha a mi pobre patrocinado. ¿No es cierto? Le estoy poniendo una lucecita roja acá, con un letrero que dice, dispare aquí. ¿No es cierto? La jueza lo va a estar esperando con su trípode, su ametralladora, ¿no es cierto?, para pulverizarlo. Entonces, estratégicamente, si yo sé que mi juez es, digamos, draconiano y justiciero, ¿no es cierto?, yo tendría que pensarlo 82 veces antes de presionar al fiscal para que el fiscal formalice. ¿No es cierto? Todo lo contrario, ¿no es cierto? Más bien, no formalices, ¿no es cierto? Yo te quiero convencer, fiscal, de que mi patrocinado es inocente como un bebé. ¿No es cierto? Entonces, ese es un tipo de situaciones. Otro tipo de situaciones, por supuesto, que no se da ante ninguno de los órganos jurisdiccionales presentes aquí, sino otros órganos jurisdiccionales, es el principio jurídico de algunos jueces, por supuesto, repito, ninguno de los que con ustedes trabajan, otros jueces, es el famoso principio jurídico, o me muero yo, o te mueres tú.
mejor muérete tú. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere a que hay algunos casos sensibles, algunos casos que salen en la prensa, ¿no? Lo que dice el doctor César Nakazaki, el juicio mediático, ¿no es cierto? O sea, la prensa, el Congreso, qué sé yo, ya frió en aceite de castor extra virgen al investigado. Entonces, algunos jueces, no todos, por supuesto, y ninguno de los jueces con los cuales ustedes trabajan, ¿no? Otros jueces, dicen, no, compadrito. O sea, yo sé que tú técnicamente eres en efecto inocente como un bebé, pero si yo saco un auto de sobreseimiento, una sentencia absolutoria, me van a freír vivo, ¿no es cierto? Mi presidente de corte va a pedir que me incineren. El presidente del Poder Judicial, ¿no es cierto?, va a pedir que me lancen todas las maldiciones del Averno, ¿no es cierto? El Congreso me va a llamar para hacerme una acusación constitucional y, por supuesto, OCMA, cuando no, ¿no es cierto?, también, ¿no?, me va a sacar el alma. Así que, discúlpame, hermano, no es nada personal, pero entre que mi presidente corte, el presidente del Poder Judicial, la OCMA y la prensa me fríen y que tú te mueras o te pudras en prisión, discúlpame, hermano, no es nada personal, púdrete en prisión, ¿no es cierto? Entonces, claro, si mi juez tiene esa lógica, ¿no?, yo, abogado de la defensa, tendría que ser bien insensato, ¿no es cierto?, de presionar para que se formalice la investigación preparatoria. Por otro lado, el tema de la reparación civil, que está al final de la página 6. Con el tema de la reparación civil tenemos un fenómeno que, ante todo, es un problema de falta de realismo. Salud por eso. ¿A qué nos referimos con un problema de falta de realismo? Nos referimos a que satisfacción plena del daño que he recibido no suele suceder. Para que haya una satisfacción plena del daño que yo como víctima del delito he recibido, tendrían que darse algunas condiciones. La primera condición es que obviamente el delito no haya causado un daño personalísimo. Si el delito ha causado un daño personalísimo, no hay nada en este universo que va a reparar el daño. Si han violado a mi hijita de 5 años y la han asesinado en la violación, o sea, todo el oro del cosmos no va a reparar eso, ¿no es cierto? Si en un atropello me han dejado sin mi pierna derecha, nada va a reparar eso, ¿no es cierto? En segundo lugar, en los delitos que sí puedan ser compensados económicamente, esto requiere o una población que en su mayoría tenga solvencia económica o una gran cultura de seguros. Ya, si no tenemos que la mayoría de la población tiene una adecuada solvencia económica o no tenemos cultura de seguros, entonces lo que vamos a hacer con el chofer de la combi maldita es agarrarlo, ¿no es cierto?, a los tobillos, lo vamos a sacudir de cabeza y no le vamos a sacar un sol 50. ¿No es cierto? Ya. Entonces, bajo ese parámetro, yo no puedo pedir que haya una compensación total y perfecta del daño que he recibido. Para nada. ¿No es cierto? Lo máximo que puedo aspirar es a alguna cantidad de dinero, usualmente modesta, que en algo me ayudará a aliviar el daño causado por el evento delictivo. Entonces, desde esa perspectiva, es más mejor y menos peor que yo más bien invite al señor procesado a llegar a un acuerdo razonable. Ese acuerdo razonable, vuelvo a decir, ¿me va a reparar íntegramente el daño? No. Pero mi perspectiva, no dejemos de verlo, vuelvo a decir, estoy hablando de una perspectiva estratégica, no estoy hablando de una perspectiva jurídica. Resulta que mi daño está evaluado en 100.000 soles. Eso es lo que me ha causado el daño del delito cometido. Entonces, me siento a negociar en diligencias preliminares con el señor procesado. Esto puede ser, por ejemplo, a través de un principio de oportunidad, puede ser hecho también a través de un proceso inmediato. El proceso inmediato está autorizado a ser ejercido por el fiscal, estando todavía la causa en diligencias preliminares, ¿no? Estando todavía en esa fase. Entonces, nos ponemos a conversar
y resulta que el imputado me dice, bueno, 5.000 soles, no tengo más. Entonces uno puede verse transido por una ira santa, ¿no? Pedazo de canalla, ¿no? El daño que me has causado es de 100.000 y tienes la inverecundia de, bueno, tengo 5.000, ¿no? Y todavía así, todo fresh y cool, ¿no? También si quieres, compadrito, ¿eh? También si quieres. Entonces uno tiene como víctima del delito ganas después de molerlo a palos a este miserable. Pero si yo no veo las cosas con el hígado, si no las veo con el cerebro, me voy a dar cuenta que mi alternativa no es 5.000 soles ahorita o mis 100.000 soles más intereses al cabo de un hermoso juicio tras 4 años de litigio. No. Si yo no llego a un acuerdo por 5.000 ahora con este canalla, de aquí 4 años va a salir una hermosa sentencia que dice, y páguesele al señor 100.000 soles de reparación civil. Y eso es todo lo que voy a tener. Una hermosa hoja de papel que dice que debo cobrar, debería cobrar 100.000 soles. A los pocos meses, a las pocas semanas de tener esa hermosa sentencia, con 5 sellos y 5 firmas de 5 jueces, me doy cuenta que lo único que puedo hacer con esa hoja de papel es agarrarla y metérmela al bolsillo, porque no sirve de absolutamente nada más. Entonces, si soy realista, debo darme cuenta de eso. ¿Es 5.000 ahorita negociando o nada al cabo de 4 años? 4 años en que yo no solamente no voy a cobrar nada, sino que encima voy a haber gastado un montón de plata en abogado. ¿No es cierto? O sea, no solo no voy a ganar, encima voy a perder plata. ¿No es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, también, hasta para la propia víctima del delito, es más mejor y menos peor tener ese punto de partida. Distinto, por supuesto, muy distinto, es el caso, por ejemplo, como en Estados Unidos, la cultura de los seguros, ¿no? La cultura de los seguros soluciona, es más, la cultura de seguros hasta impide que nazcan procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luchito, saliendo de esta conferencia, ¿no? Cuando yo voy a tomar mi combi aquí en la esquina, Luchito saca su BMW, ¿no es cierto?, acá del edificio del frente, y me atropella. Me chanca mi piecito izquierdo. Ya. Entonces Luchito, como es un buen ciudadano, muy humanitario con los animales, ¿no?, me sube a su carro, me lleva a una clínica, hace que me operen, y cuando yo me despierto de la operación, en Estados Unidos, me voy a encontrar con el broker de la compañía de seguros, que está analizando mi historia y está viendo de las características de este accidente, cuánto me darían a mí en un juicio. Y eso no depende si el juez es justiciero, si es varón, si es mujer, si es joven o si es anciano, no. Eso ya son estándares, hasta tablas tienen los gringos sobre cuánto merece una persona por un accidente. Así que este broker de la compañía de seguros habla con mi abogado, que está ahí, a mi lado, con el abogado Luchito, y quedan en una suma, por decir algo, $60.000. ¿Qué quiere decir $60.000? Con las características que tiene este caso. Si este caso lo lleváramos al Poder Judicial, el Poder Judicial daría $60.000. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Entonces, si los 3 abogados están de acuerdo, y usualmente lo están, porque ahí se aplica el principio jurídico, entre piratas no nos vamos a levantar el parche, ¿no es cierto? O sea, los 3 abogados sabemos, ¿no?, cómo es este negocio. Entonces resulta que, oh maravilla, la compañía de seguros, el broker, saca una chequera y gira un cheque por $60.000. Y me lo da ahí, aquí tiene, señor. Entonces yo ya ni inicio el proceso judicial. O sea, ¿para qué, pues? ¿No es cierto? Si lo que podría obtener, ya me lo están dando ahorita. ¿No es cierto? Bueno, entonces, si no tenemos cultura de seguros, entonces estamos destinados a esto que les acabo de decir. Yo tengo que resignarme a una reparación civil diminuta, y mi alternativa no es que tras 4 años de juicio yo voy a obtener la reparación civil justa. No, solamente voy a obtener una hoja de papel que voy a tener que agarrarla y metérmela al bolsillo, porque no me va a servir de absolutamente nada más. Muy bien, ahora quería analizar con ustedes algunas casaciones que se refieren a la duración de las diligencias preliminares. Como verán, al final de la página 7 está la primera, que ya la he mencionado 1 kilo de veces, 318-2011 Lima. Al final de la página 9 está la segunda, es la casación 134-2012 Ancash. Por
por ahí debe estar. Ah, sí, y en la mitad de la página 10 está la casación 144-2012 Ancash, que ya las hemos aludido de alguna manera anteriormente. Así que empecemos. La 318-2011 Lima dice que las diligencias preliminares solo pueden ser para actos urgentes e inaplazables, ¿no? Y por eso les decía que esta casación tiene una obsesión sobre esta frasecita, actos urgentes e inaplazables. Entonces se dice que no corresponde que los actos de una investigación preparatoria formalizada se hagan en sede de diligencias preliminares. Resulta que el 334, inciso 2, dice que las diligencias preliminares duran 60 días. Antes decía 20, dice 60, ¿no? Desde la ley 30.076 el plazo es 60 días, solo por eso. Y nos dice también el 334, inciso 2, que el fiscal puede fijar un plazo distinto. El fiscal puede fijar un plazo distinto. Bien, ¿cuánto puede ser este plazo distinto? La casación 02-2008, La Libertad, que se cita a mediados de la página 8, dijo que esa investigación o esas diligencias preliminares no pueden durar más de lo que duraría la investigación preparatoria formalizada. Y de eso salieron 4 interpretaciones posibles. Para entender esas 4 interpretaciones posibles, vamos de nuevo a nuestra tabla de la página 1. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cuánto dura la investigación preparatoria? Vamos a trabajar con la tercera y la cuarta columnas. Interpretación número 1. Las diligencias preliminares no pueden durar más de 120 días. Interpretación número 2, pero como la investigación preparatoria se puede ampliar 60 días más, y eso también es duración de la investigación preparatoria. Por lo tanto, las diligencias preliminares podrían durar 6 meses. Tercera interpretación. No, pero un momentito. Hay casos complejos. Y los casos complejos, su investigación preparatoria dura 8 meses. Por lo tanto, en casos complejos, las diligencias preliminares podrían durar 8 meses. Cuarta interpretación. Pero un momentito. Esos 8 meses se pueden ampliar a 8 meses más, 16 meses. Por lo tanto, teóricamente, unas diligencias preliminares podrían durar 16 meses. Muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos a nuestra casación 318-2011 Lima. Y de todas esas interpretaciones posibles, la casación 318-2011 Lima dice, no, la primera. O sea, 120 días, no más. O sea, no 120 más 60, no. 8 tampoco. 8 más 8, menos. No, solamente 120 días. Y la 318-2011 Lima dice, y no existen, no pueden existir diligencias preliminares complejas. ¿Por qué? Porque son para los actos urgentes e inaplazables. Entonces, si son urgentes, ya no puede haber urgentes, ¿no es cierto?, que duren 8 meses, pues, por favor. Entonces, inclusive los casos complejos, sus diligencias preliminares no pueden durar más de 120 días. Todo lo demás se puede hacer una vez que se haya formalizado la investigación preparatoria. Jesucristo. Pero ¿eso es cierto? Les voy a sustentar que no, no es cierto. Entonces vamos a la página 9. Me acuerdo mucho, ahí tuve una suerte de alegatus interruptus. Es 318, 318 es número par, no me toca a la fiscalía donde yo me gano los frijoles, me toca a otra fiscalía, no voy a decir cuál, ¿no? De las 62 fiscalías supremas que hay, no voy a decir cuál, otra que no es la mía. Y resulta que se le preguntaba a quien representaba al Ministerio Público, los señores jueces le preguntaban, pero ¿cuáles serían los supuestos en los que ustedes necesitarían más de 120 días? ¿No? Y quien representaba al Ministerio Público no pudo dar las razones. Acá tienen 3. Primera razón por la cual unas diligencias preliminares pueden durar más de 120 días. 1. Criminalística ausente. Criminalística ausente. Jesucristo. Criminalística ausente. No van a creerme,
en qué consiste CSI Huacho? No van a creer. ¿No? Ustedes han visto pues en la televisión, CSI Miami, CSI Las Vegas, CSI New York, pero no se imaginan ustedes lo que es CSI Huacho. CSI Huacho es un cuarto de 3x2 en la comandancia, allá en la avenida 28 de Julio, en Huacho, al costado del Norquis, que está a cargo de un suboficial de tercera. Ese cuarto de 3x2 tiene ángulos ranurados. En esos ángulos ranurados se ponen todas las muestras de interés criminalístico que vienen de todo el distrito judicial de Huaura. Cuando más o menos se forma un paquete interesante, ese suboficial agarra su caja de leche Gloria, los pone todos dentro y manda una encomienda en Turismo San Martín al Laboratorio de Criminalística de Lima. Eso es todo lo que tiene CSI Huacho, no es otra cosa más que eso. Resulta que en el distrito donde yo me ganaba los frijoles en aquella época, Huaral, había una población de la parte andina donde se hizo una fiesta patronal. Y en esa fiesta, una pequeña de 13 años fue iniciada en la bebida de alcohol en esa fiesta patronal de ese año, ¿no? Le dijeron, no, pues ya tienes 13 años, ya estás bastante hombrecita, así que chupa nomás, ¿no es cierto? Y le dieron a beber licor. Obviamente, como la criatura la primera vez que bebía licor, quedó en nocaut técnico a los pocos tragos. Cuando la bebé se despierta, tenía un intenso dolor en la zona vaginal. Y cuando se inspecciona, le estaba saliendo sangre. La atendieron en la posta y en la posta determinaron que había sido violada. Se extrajo una muestra de semen y se la envió por este mecanismo que les acabo de narrar al laboratorio de Lima. La señorita había pasado esa noche con 5 hombres que eran sus parientes, ¿no? De tíos, hermanos, hermanastros, etcétera, etcétera. ¿Cuál de estos 5 manganzones era el autor de la violación? Como ustedes verán, yo para formalizar la investigación preparatoria tenía que tener un nombre, ¿no es cierto? Es un requisito para formalizar la investigación preparatoria, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo hacer de Tim Marín, de Doping Way, la cuca, la mata, la títere, fue ya, tú, no es cierto? Yo debo tener como base cierta la identidad del perro. ¿De dónde iba a tener yo la identidad del perro? De la prueba de ADN, ¿no es cierto? Llega al laboratorio de Lima, ¿y qué me responde el laboratorio de Lima? No tengo reactivos, papá. No tengo P. ¿Cuándo tendrás reactivos? Mira, comparito, a ver, estamos en marzo. Creo que por septiembre debe haber una adjudicación directa internacional, donde de repente, ¿no es cierto?, nos dan los reactivos de laboratorio necesarios para hacer la prueba de ADN. Pero tenemos 1 kilo de muestras biológicas que examinar con prueba de ADN. Así que hazle una procesión a la Virgen del Rosario para que tu muestra esté entre las primeras. Porque si de lo que adquirimos de esa adjudicación directa internacional se nos acaba con muestras previas a la tuya, piña, pues, hermano. ¿No es cierto? En ese caso, tal vez, para el Día de los Enamorados del próximo año, tengamos los resultados. También si quieres, ¿eh? También si quieres. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo insensato de haberle puesto un número de días o de meses a las diligencias preliminares? Ahí no había una actitud floja y obstruccionista del fiscal, ¿no es cierto? Es una consecuencia de un caso fortuito que no depende del fiscal. Y no es, como decían los jueces en aquella casación, algo que se puede hacer en investigación preparatoria. No, pues papá, yo necesito esos resultados justamente para tener un nombre contra el cual yo pueda formalizar la investigación preparatoria. Entonces, si no tenemos en Chumbivilcas, en Huancazancos, en Huacho o en Cerro de Pasco laboratorios similares a los de CSI Miami, si no tenemos, es sencillamente absurdo haber puesto este número de días como duración máxima de las diligencias preliminares. Para jurisprudenciar y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Segundo supuesto,
Sistema Nacional de Control, que ahora está tan de moda. El pobre fiscal recibe, por una noticia periodística, por una denuncia de parte, por una investigación del Congreso, qué sé yo, la supuesta noticia, la supuesta traza de que un alcalde o que un gobernador regional le ha puesto 4 rueditas a su municipalidad o a su gobierno y se la ha llevado en peso. Entonces yo entro como fiscal y resulta que los documentos que sustentan las compras, las ventas, ¿no es cierto?, los libros contables de ese gobierno regional o de esa municipalidad, ¿no es cierto?, me dan un patatús, ¿no es cierto?, 120 metros cuadrados de papeles de pared a pared y de piso al techo. Entonces, ¿qué debo hacer? Como ustedes saben, en el nuevo modelo procesal penal existe el REPEF, o sea, el registro de peritos fiscales. Entonces, de mi lista de registro de peritos fiscales, yo escojo 2 nombres para que hagan el examen, ¿no es cierto? Les brillan los ojos de excitación a los peritos. Qué hermoso. Con esto hacemos como 4 navidades, ¿no es cierto? Entonces le dicen, muertos de felicidad al fiscal. Estamos encantados de haber sido designados por usted, señor fiscal, al respecto. Son 60.000 soles. Visa, Mastercard, efectivo, American Express, aceptamos todas las tarjetas. El fiscal se voltea a su administrador del distrito fiscal, dice, ¿quieren 60.000 soles? ¿Qué dice el administrador? No tengo, papá. Recurro a la policía. ¿Qué me dice la policía? Disculpe, señor fiscal, pero nuestro comando nos ha dicho que nuestros peritos contadores solo deben dedicarse al lavado de activos, el delito de moda. Sorry. Entonces, ¿qué es lo único que me queda? Contraloría General de la República. Y fíjense este asco procesal hecho por la ley 28697. Antes de esta malhadada ley 28697, el artículo 321, inciso 2 del Código, tenía una lista de 3 categorías. Eran las entidades obligadas a cooperar con el fiscal. En segundo piso, las entidades que pueden prestar colaboración a la Fiscalía. Y en el tercer piso, entidades con las cuales el Ministerio Público puede celebrar convenios de cooperación. La Contraloría estaba en el primer piso, en el texto originario del Código. O sea, las entidades obligadas a colaborar con la Fiscalía. Esta malhadada ley, esta maldita ley, bajó a la Contraloría al segundo piso. Entidades que pueden prestar colaboración con la Fiscalía. Entonces, cuando yo tengo esta desesperación procesal de hacer una auditoría, que no la puedo hacer con peritos del REPEF porque no tengo plata, no lo puedo hacer con los policías porque los policías están abocados al lavado de activos, entonces recurro a la Contraloría, mi única salvación. ¿Qué me dice la Contraloría? Ay, compadrito, llegaste demasiado tarde. Nosotros programamos anualmente nuestras acciones de control. Ya tenemos casi 3 meses de haber iniciado las acciones de control de este año 15. Piña, pe. Presenta nomás tu solicitud. Vamos a ver si es que de repente hacemos una reprogramación extraordinaria a mitad de año. Si es que tienes suerte, entonces podríamos tal vez hacer tu examen de control para la segunda mitad del año 15. Si es así, los resultados puede que estén para el Día de los Enamorados del año 16. Ahora, si eres piña, ¿no es cierto?, y no te toca en esta reprogramación extraordinaria de mitad de año, entonces ahí sí, pues. En diciembre del año 15 vamos a ver si incluimos tu pedido para hacer la auditoría el año 16. Y con un poquito de suerte, para el día de la primavera del año 16, te estamos entregando los resultados. Y lo mismo que CSI. También si quieres, hermanito. También si quieres. ¿Por qué? Porque yo no estoy obligado a colaborar contigo. Yo puedo prestarte colaboración. Si estoy de buen humor, ¿no es cierto? Si no he traído el hígado torcido esta mañana, puede ser, si te veo con ojos de misericordia, puede ser que te ayude con tu maldita auditoría. Y ahí yo estoy totalmente atado, ¿no es cierto? No tengo recursos económicos como para contratar un perito privado.
Último supuesto, el menos frecuente, pero cuando pasa, pasa. Cooperación judicial internacional. Siempre cito un caso súper sexy. El caso súper sexy era una denuncia que hizo una peruana que estaba en calidad, según ella, de refugiada política en cierto país nórdico. Dice que había ido a ser extorsionada por funcionarios de la Embajada del Perú en aquel país nórdico. Y bueno, con mi adjunta, que ahora ya ascendió, ahora es provincial, estuvimos viendo un poco la estrategia del caso. Y decidimos que teníamos que empezar con tomarle la declaración a esta peruana que estaba refugiada allá. Entre el día en que yo me reuní con mi adjunta para planificar la estrategia del caso y el momento en que esta niña estaba viajando a Suecia, no pasaron más de 20 días. O sea, una vez que hice eso, emití una resolución, una carta de amor a la Gerencia General del Ministerio Público, solicitando pasajes para esta chica, se hizo la correspondiente tramitación de los pasajes y en 20 días la muchacha estaba viajando a Estocolmo. ¿Ahora se podría hacer eso? No. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque el primer libro del Código Procesal Penal que entró en vigencia es Cooperación Judicial Internacional. Entonces, ¿ahora qué tendría yo que hacer? Este caso se lo someto a mi superior coordinador. Mi superior coordinador se dirige al fiscal de la Nación. El fiscal de la Nación se lo deriva esto a mi querido amigo Aloncito Peña Cabrera, que es el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público. Aloncito se dirige a la Cancillería. La Cancillería a nuestra embajada allá. Nuestra embajada allá coordina con el Ministerio de, perdón, con la Cancillería de allá. La Cancillería de allá tiene que coordinar con el Ministerio de Justicia de allá. El Ministerio de Justicia de allá tiene que coordinar con la Corte Suprema de allá. La Corte Suprema tiene que designar un juez, que es el que se va a encargar de tomar la manifestación. Ya, se cita a la persona, se toma la manifestación y todo ese camino de regreso, ¿no? Ese juez se lo manda al presidente de la Corte Suprema, al presidente de la Corte Suprema al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia a la Cancillería a nuestra embajada, la embajada a Torre Tagle, nuestra Cancillería en Perú. En eso añádele 2 meses más, porque hay que mandar traducir. Una vez que se termina de traducir, el traductor se lo da a la Cancillería se lo da a Aloncito se lo da al fiscal de la Nación, el fiscal de la Nación se lo da al superior coordinador y el superior coordinador me lo da a mí. Si eso dura año y medio, puedo hacerle una novena a la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Ya? Eso fácil me toma entre año y medio y 2 años. Así, fácil. Entonces, una vez más, para jurisprudenciar y comer pescado, hay que tener mucho cuidado. Obviamente de lo que se trataba, como ustedes comprenderán, mis queridos doctores, era de tener un poquito de fe en nuestros jueces del Perú, ¿no es cierto? O sea, yo entiendo, nuestra amada Corte Suprema ha dicho, no vayan a meter la pata a los jueces del Perú, ¿no? Siendo muy laxos, muy tolerantes con los fiscales, ¿no? Y no, a los fiscales hay que darles con palo. Pero al hacer eso han fijado un corset, ¿no es cierto?, una malla de seguridad que impide que en estos casos se pueda tener una investigación adecuada, porque nuestra realidad pues es muy distinta a lo que las hojas de papel nos lo señalan. En cuanto a la casación 134-2012, hay una cuestión muy interesante. Lo primero es que quisiera rescatar la letra B de la página 10. Las diligencias preliminares no se pueden prorrogar luego de vencido el plazo. Entonces eso quiere decir, volvamos a nuestra página 1 y veamos, ¿no? Se dice, por ejemplo, diligencias preliminares pueden durar de 60 a 120. Entonces lo que nos quiere decir nuestra amada Corte Suprema en la 134-2012 ANCASH es: si el fiscal está trabajando sobre 60 y resulta que 60 no le son suficientes y requiere 120, la necesidad de que en realidad sean 120 y no 60 tienen que hacerse antes de que se venzan los 60. Si ya se vencieron los 60, piña. Lo mismo también en casos complejos, 60 días a 8 meses. Ya, si yo quiero ampliar a 8 meses, esa declaración de que es necesario hasta 8 meses, tengo que hacerlo antes de que se venzan los 60 días. Se vencieron los 60 días, ya no puedo hacer esa prórroga.
Pero lo interesante es lo que pone la letra C. Si procede prorrogar el plazo de las diligencias preliminares. Esta era una discusión hasta que llegó la casación 134-2012 Ancash. ¿En qué sentido era una discusión? En el sentido de que el 334, inciso 2, no habla de prórroga. Salud por eso. El 334, inciso 2 nos dice, las diligencias preliminares duran 60 días. Punto seguido. El fiscal puede fijar un plazo distinto. No dice, puede prorrogar. Dice, puede fijar un plazo distinto. Y eso es diferente. O sea, el texto del 334, inciso 2, trabaja sobre el principio jurídico, ojo de loca, no se equivoca. O sea, yo inicio diligencias preliminares y allí yo ya tengo que saber cuánto debería durar las diligencias preliminares. El código no me dice que yo pueda ampliar. Como ustedes saben, hay un caso muy interesante, el caso de Ciro Castillo. En el caso de Ciro Castillo, la fiscal a cargo del caso hizo uso a mansalva del 334, inciso 2. Y total, las diligencias preliminares terminaron durando 2 años. 2 años. Dice, ¿pero cómo? Si, según la ley, en ese momento era 20 días. Y según la casación 2-2008, la libertad era 120 días. Entonces, ¿cómo es que la señora pudo llevar sus diligencias preliminares hasta 2 años? Bueno, ahí aplicó el principio jurídico de un viejo bolero de Luis Miguel, si nos dejan. O sea, se me vencieron los 20 días y amplié. Se me venció esa ampliación, amplío la ampliación. Se me venció la ampliación de la ampliación, bueno, amplío la ampliación de la ampliación de la ampliación. Ya, se me venció la ampliación de la ampliación de la ampliación, entonces no hay problema, hago la ampliación de la ampliación de la ampliación de la ampliación, y así sucesivamente, hasta que llego a 2 años. Bajo el principio jurídico, si nos dejan, ¿no es cierto? Si el abogado de la defensa no está ahí para decir, no, anteto, esto está yendo contra la casación 2-2008, la libertad, ¿no es cierto? O sea, señor juez, pido por favor que usted ponga en vereda a la fiscal. Bueno, como la doctora Rosario vio que no había ningún control, ni sonsa, pues, ¿no es cierto? Y como yo suelo decir en capacitaciones, ese puede ser el tope jurisprudencial dado por la casación 2-2008, la libertad, pero en un caso concreto yo haría lo mismo que la doctora Rosario, ¿eh? Yo amplío y amplío la ampliación, y amplío la ampliación de la ampliación, y amplío la ampliación de la ampliación de la ampliación, siempre bajo el bolero de Luis Miguel, si nos dejan. ¿No es cierto? Si el abogado defensor no se queja, si el juez no me corta la viada, yo sigo, ¿no es cierto? Hasta el día del juicio final por la tarde, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí yo estoy actuando estratégicamente, ¿no es cierto? O sea, yo como parte procesal estoy hablando de lo que me conviene, ¿no? No solamente de lo que está marcado en la ley, sino de lo que conviene como sujeto procesal. Jesucristo. Casación 144-2012 Ancash. Es una ironía. ¿Por qué es una ironía? ¿Recuerdan lo que dijo la 318-2011 Lima? La 318-2011 Lima dijo, es un absurdo hablar de diligencias preliminares complejas. Eso no existe, porque las diligencias preliminares son para actos urgentes e inaplazables. Y si actos urgentes e inaplazables van a durar más de 4 meses, ya no son urgentes e inaplazables. Así que inclusive el caso más complejo, sus diligencias preliminares no pueden durar más de 120 días. Sorprendentemente, la casación 144-2012 Ancash nos dice, por supuesto que hay diligencias preliminares complejas, siempre lo hemos dicho. Así que cuando hay casos complejos, sus diligencias preliminares duran 8 meses. ¿No es cierto? Entonces es un aporte muy interesante hecho por la casación 144-2012 Ancash. Sin embargo, como ya les he explicado, por el caso de esta chica violada que les narré hace unos instantes, no se necesita que el caso sea complejo para que sus diligencias preliminares duren más. Es simplemente que yo, fiscal, no puedo reunir elementos suficientes para formalizar la investigación preparatoria antes de esos 120 días, porque no tengo la logística que tenemos en CSI Miami, ¿no? Entonces, como no tengo esos elementos
no puedo poner una restricción de los plazos tal como lo ha hecho nuestra amada Corte Suprema. Bueno, antes de que Angélica me quiera incinerar por pasarme de los plazos, solamente quería anotar lo de las páginas 31-32. Y sobre eso sí, para los que trabajan en las salas supremas, sí les rogaría, por amor a Cristo Jesús y a la Santísima Virgen, por favor, ayúdennos a nosotros los pobrecitos fiscales. Sí, yo sí señalamos cuál era el problema. Yo había pedido que se impriman así, mire, señora. Y sí, pues, sí, está bien. Hay que tener lupa, una lupa procesal. Bien, este es el famoso problema de la imputación necesaria. Ante todo, vamos a ir un par de páginas antes, vamos a la página 29. Y vamos a ver que los tratados internacionales de derechos humanos dan a la imputación necesaria un marco súper razonable. Fijémonos en el texto del artículo 14, inciso 3, letra A, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mismas: a ser informada sin demora en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y las causas de la acusación formulada contra ella. Por su parte, la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos dice: toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia y la culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas: comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada contra ella. ¿No? Acusación. O sea, la teoría de la imputación necesaria ha nacido, como tenía que ser, en fase de acusación. Por una cuestión lógica elemental, si yo pido durante la investigación preparatoria una imputación necesaria absolutamente detallada, entonces ¿para qué cuernos hago investigación, pues? ¿No es cierto? Nos ha pasado, Pamelita, no te piques, por la Sala Penal Nacional, ¿no? Entonces, un caso de lesa humanidad, hace varios años, ¿no? Y nos devuelve, pues, ¿no es cierto?, la titular del juzgado. Pero, ¿y qué tomaron de desayuno los marinos esa mañana? Quaker y pan. De vuelta al juzgado. Y el juzgado nos vuelve a devolver. ¿Pero Quaker con leche o sin leche? Con leche. Y nos devuelve. ¿Y el pan? ¿Con mantequilla o sin mantequilla? Con mantequilla. ¿Y el Quaker? ¿Con azúcar o sin azúcar? Ya. Entonces, ese grado de detalle incurre en una petición de principio. Si yo ya conozco, ¿no es cierto?, hasta el mínimo detalle, las circunstancias, los móviles, qué armas usaron, dónde se ocultaron, si yo ya sé eso, entonces ¿para qué cuernos estoy abriendo la fase de instrucción en el viejo código o la investigación preparatoria en el nuevo código? Si yo ya sé eso, me voy de frente a acusar, pues. ¿No es cierto? Entonces no me puedes pedir, juez, que cuando estoy iniciando mi investigación yo ya tenga todos los detalles, porque si ya tuviera todos los detalles, no estaría formalizando la investigación preparatoria, estaría acusando. Entonces, ahí veamos en el cuadro de la página 31 cómo es que el código, los dos códigos, en la primera parte tienen el código viejo y en la segunda tienen el código nuevo, y resulta que es el mismo perro con otra pollera. O sea, nos hablan de un panorama incompleto. Y fíjense hasta dónde llega el panorama incompleto. Fíjense en el viejo código. Reunir la prueba. Ah, ya. Entonces, cuando formalizo, ¿yo ya tengo que tener las pruebas? No. No, pues, papá. O sea, para eso, para tener recién las pruebas, es que estoy denunciando para que tú abras instrucción. Esa es su finalidad. O sea, las pruebas no tienen que estar al comienzo, pues, papá. Tienen que estar al final, porque para eso se hace la instrucción. Las circunstancias.
sea, ¿cuándo lo hizo? ¿Qué día lo hizo? ¿Cuánto tiempo duró? Discúlpame, eso se tiene que terminar recién en la instrucción. Lo dice el código. O sea, recién voy a enterarme de las circunstancias al final de la instrucción, no al comienzo. Y fíjense qué hermoso, ¿no? Una frase que a nosotros los fiscales nos estremece de pavor. El aporte concreto. O sea, ¿qué hizo uno de los perros en específico? ¿Qué nos dice el Código Viejo? Establecer la distinta participación que hayan tenido autores y cómplices. O sea, ¿qué hizo en específico cada uno? Lo dice el Código. Eso recién se sabrá al final de la instrucción, no al comienzo. Y fíjense esa última parte de lo que está remarcado, que hayan tenido autores y cómplices. Es decir, yo ni siquiera como fiscal estoy obligado a saber quién fue autor y quién es cómplice. Eso recién se establecerá en la instrucción. Para eso está la instrucción. Y resulta que el Código Nuevo no tiene un panorama diferente. En la investigación preparatoria parece reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo. Ergo, yo no tengo todavía los elementos de convicción. Para eso estoy formalizando, para llegar a tenerlos. ¿No es cierto? Tiene por finalidad determinar las circunstancias. Entonces también, no me pidas, por favor, juez, ¿no es cierto?, vía la tutela prevista en el Acuerdo Plenario 4/2010, no me pidas que yo al momento en que inicio mi investigación preparatoria, yo ya tenga las circunstancias. Según el Código, esas circunstancias recién las tendré al final, no ahora. Fíjense, los móviles de la perpetración, eso también se sabrá al final de la investigación. Y mátense de la risa, la identidad del autor o partícipe. Entonces, una vez más, los dos códigos nos dicen, yo solamente imputo personas cuando formalizo la investigación. ¿Cuál de ellas es autor? ¿Cuál de ellas es cómplice primario? ¿Cuál es cómplice secundario? ¿Cuál es instigador? Eso recién se sabrá al final, no al comienzo. La única ayuda que nos ha dado la Corte Suprema, y en ese sentido pedimos más ayuda, por favor, tengan piedad de nosotros, es el Acuerdo Plenario Extraordinario 2/2012, Fundamento Jurídico 7. Ese Fundamento Jurídico 7 es el único faro en la oscuridad que nos ha dado la Corte Suprema. Y ahí en ese Fundamento Jurídico 7 se nos dice que el descubrimiento de la verdad es progresivo. O sea, no me puedes pedir, pues, amigo juez, al momento de la prisión preventiva, o sea, prisión preventiva es cuando recién se está iniciando el proceso, que yo tenga el mismo grado de certeza que cuando formalizo investigación preparatoria. Y no me puedes pedir en investigación preparatoria que tenga el mismo grado de certeza de la acusación, ¿no? O sea, por un elemento racional, lógico, me tienes que hacer una escala diferenciada de exigencia de información, porque si no, repito, nosotros lo sabemos, los fiscales somos encantadores, somos lindos y preciosos, tenemos un montón de virtudes, pero les juro, mis queridos auxiliares jurisdiccionales, se lo juro así, por la zarita, entre las muchas virtudes que tenemos nosotros los encantadores fiscales, no está el ser adivinos, se los juro, no somos adivinos, no lo somos. Entonces no me pidas cuando inicio que yo ya sepa todos los detalles, todas las circunstancias, porque no soy adivino, te lo juro, por la zarita, no lo soy. Para eso estoy investigando, justamente para tener las certezas correspondientes. Entonces, hay toda una tarea pendiente para ser hecha con mucho amor entre jueces y fiscales para establecer los grados de progresividad. Los grados de progresividad yo los estoy sugiriendo desde la página 39, ¿no es cierto? Ahí está, ¿qué debería, en mi modesta opinión, exigírsele al fiscal en fase preliminar, ¿no es cierto? Y en formalización de la acción penal y en el enjuiciamiento, ¿no? Entonces, debería haber ahí un grado de progresividad. Y finalizo analizando una sentencia de la Corte Suprema, es del viejo código, pero creo que nos ilumina también para el nuevo, porque justo trata de la imputación necesaria, y eso está entre la página 38 y la página 39 de la tablita. El recurso de nulidad del viejo código es el 956-2011 Ucayali. Entonces, es medio irónico ese recurso de nulidad. Tiene como 15 páginas. De las 15 páginas hay 8, o sea, la mitad de la ejecutoria,
narra, resume los cargos que ha hecho el fiscal. Y después de resumir en la mitad de la sentencia, ¿cuáles son los cargos? Después se dice, pero estos cargos son muy vagos, muy imprecisos, muy genéricos. Dice Jesucristo, 8 páginas resumiendo los cargos, y tú dices que muy genérico, sí, muy com sí, com sa. Jesucristo, ya. Y dice, en este caso, el fiscal, cuando no el fiscal, no ha cumplido con los términos de la imputación necesaria. Al respecto, debemos mencionar que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que nos ha señalado cuáles son los elementos de la imputación necesaria. ¿Y cuál es esa sentencia? Lo ven ustedes a la mitad de la página 34, ¿no? Ahí está la sentencia, la 4989-2006. Muy bien, cuando analizamos esa sentencia, esta sentencia nos dice el grado de imputación necesaria que debe tener el fiscal. Cuando formaliza la acción penal, tiene que tener tales características. Y entonces yo, por lo menos yo, no sé tú, pero yo, entro en shock hipovolémico. Perdón. ¿No me estabas hablando de acusación? ¿No me estabas hablando de acusación por amor a Cristo, querido recurso en ley 956-2011 Ucayali? ¿No estábamos hablando de acusación? Ya, si estamos hablando de acusación, ¿por qué cuernos me citas una sentencia del tribunal que habla del grado de certeza que tiene que tener el fiscal cuando formaliza la acción penal? O sea, para ti es lo mismo. O sea, cuando yo formalizo la acción penal, debo tener el mismo grado de certeza que tengo cuando acuso. ¿No? ¿O no? Ya, entonces veamos el cuadro. La sentencia del Tribunal Constitucional se refiere a la imputación, por si acaso está en la página 38. La sentencia del tribunal se refiere a la imputación necesaria en fase de investigación, pero cita tratados internacionales que se refieren a la imputación necesaria en fase de acusación, que son los dos artículos que hemos leído, ¿no es cierto? El 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, fíjense, hasta la propia sentencia del tribunal hace un escabeche papaya con jugo de pollo y mermelada de palta, ¿no? Nos habla, ¿no? Cuando el fiscal formaliza la acción, debe tener un grado alto de certeza. Y eso lo dicen los tratados. Papay, los tratados hablan de acusar, no hablan de formalizar la acción. Segundo exabrupto, la sentencia cita tratados internacionales que se refieren a la imputación necesaria en fase de acusación, pero dice que esas dos tienen su correspondencia en el 139, inciso 15 de la Constitución. Patapúfete. 139, inciso 15, es decirle al detenido cuáles son sus derechos y cuáles son los cargos que hay en su contra. Entonces, cuando lo detengo, ¿tengo el mismo grado de certeza cuando lo acuso? ¿Es eso lo que me quiere decir la sentencia? Y por último, el recurso de nulidad, el 956-2011 Ucayali, critica lo pobre que en materia de imputación necesaria es una acusación y, como ya hemos dicho, invoca una sentencia del tribunal que se refiere a la imputación necesaria en fase de formalización de la investigación preparatoria. Entonces, quiero finalizar simplemente rogando, pidiendo, exhortando que nuestra amada Corte Suprema, que nunca se equivoca, tome en cuenta eso, ¿no es cierto? Es necesario establecer, ¿no?, escalas progresivas de exigibilidad de la información que debe contar un fiscal para hacer cada uno de los pasos del proceso. No le pidamos al fiscal que al momento en que detiene a la persona ya tenga el mismo detalle que va a tener cuando formalice y que cuando formalice tenga el mismo grado de certeza que va a tener cuando acuse, ¿no? Se supone que por una mera lógica eso debe ser progresivo y le toca obviamente a nuestra amada Corte Suprema fijar cuáles son los grados de progresividad. Y yo sé que todos queremos ir a ver combate, así que doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias.